Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Vaya palomita, bienvenidos a nuestro video resumen de goles. Y en este caso vamos a repasar el triunfo de Cerro Porteño frente al equipo de General Díaz. Un triunfo muy importante en cara a lo que se viene el día del Superclásico 3 de diciembre frente al equipo de Olimpia. Y Guaraní también logró un triunfo frente al equipo de Sportivo Luqueño. Todo esto lo vamos a repasar con Enzo Guzmán. Bienvenido, Enzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Leandro? Un gran saludo para vos y para toda la gente. Exactamente, Leandro. Hoy tenemos todos los goles de la victoria de Cerro Porteño, que ganó a los Ciclón, y Guaraní logró un triunfo muy importante frente al Sportivo Luqueño. Exactamente, Enzo. Guaraní ganó por 2-1 frente al Sportivo Luqueño y Cerro Porteño ganó por 3-1. Recordemos que el 3 de diciembre será el día del Superclásico, el día jueves, y si Olimpia o Cerro Porteño, si uno de los dos gana, estaría liderando el campeonato. Exactamente, Leandro. Y si Cerro Porteño gana el partido frente a Olimpia, si gana, estaría con 18 puntos. Pero si Olimpia gana su partido frente a Cerro Porteño, estaría con 17 puntos. Exactamente, Leandro. Hay que ver Cerro o Olimpia. Exactamente, Enzo. Y Guaraní ahora está séptimo. Por ahora está clasificado a los playoffs por el título de la clausura de Paraguay. Está arriba de Guaireña. Está arriba de Guaireña y hoy habrá un solo partido para finalizar ya la jornada 8 de la clausura de Paraguay. Será Nacional versus Sol de América. El Danzarín contra el Tricolor. Exactamente, Enzo. Y antes de ir con los goles, vamos a hacer una invitación para una actividad benéfica para el amigo Víctor González, de 21 años, que tuvo un accidente al caerse de una altura de 15 metros, lo cual le provocó el desvío de la columna y necesita una suma de 500.000 pesos. Se formó un grupo paraguayos residentes en Argentina, lo cual están llevando adelante esta actividad. Este viernes 11 de diciembre se realizará en la localidad del barrio Moreno Marilo, calle Quilmes 7055, en la famosa cancha de Juanca. Habrá torneo de pique y vóley mixto, torneo de truco, venta de comidas, bebidas y más. Exactamente, Leandro. 500.000 pesos es mucho. Exactamente, Enzo. Y los premios serán para el pique y vóley 5 kilos de asados, para el vóley mixto 3 kilos de asado más 6 bebidas, juegos de trucos 3 kilos de asado más 6 bebidas. Comunícate con Nagus para más información al 11 34 07 0024. ¿Qué te parece eso si vamos con los goles? Vamos con los goles. Bien, vamos a ver la victoria de Cerro Porteño versus General Díaz en la nueva olla azulgrana. Y aquí llegaría esta oportunidad del Ciclón de Barrio Obrero. El disparo de Mauro Aquino, que se iba al saque de meta. Buena oportunidad para Cerro Porteño. Y aquí segundo intento. El disparo otra vez de Mauro Aquino y rebotaba en uno de los jugadores de General Díaz y se iba el tiro de esquina. Esquivel el disparo y atajaba el arquero Martínez. Gran atrapada del arquero joven de Cerro Porteño en 2 tiempos. El partido seguía 0-0 y aquí otra oportunidad para las Águilas de Luque. El disparo de Gaitán, que se iba afuera. Buena respuesta con los hombros del arquero Martínez. Al tiro de esquina se iba el balón. Y aquí en el segundo tiempo, falta del Pachi Carrizo al Torito González y Pachi se iba expulsado del partido. Cerro Porteño tenía 10 jugadores. Aquí vemos la repetición. Lo pisa por atrás el jugador Pachi al Torito González, que quedaba tendido en el suelo. Y aquí se rompería el 0-0. La corre Báez, que mete el centro y aparece el jugador Velázquez, uno de los exjugadores de Cerro Porteño. Convertía el primero de la noche. El gol llegó a los 76 minutos. Nada que hacer para el joven arquero Martínez. Ahí vemos el festejo. Festejaba todo General Díaz. Vemos la repetición. Potente cabezazo de Palomita. Cerro 0, General Díaz 1, hasta que se rompería y se pondría las cosas 1-1. El pase para el jugador Colman y aparece el jugador Ureí Ruiz a los 85 minutos. Empataba Cerro Porteño. Ahí vemos a Chiqui Arce. Vemos la repetición de la jugada. Buena combinación entre Cerro Porteño
partido que termina dando sus frutos y Cerro Porteño lograba empatarle y no faltaría mucho para el segundo. Engancha el Beto Espínola, la recibe Morales, mete el disparo y nada que hacer para el arquero de General Díaz ni para sus compañeros defensores. Ahí festejaba Chiqui Arce, el gol llegó a los 89 minutos. Cerro Porteño le estaba ganando 2-1 a General Díaz. Cerro 2, General Díaz 1. Aquí vemos la repetición del gol y aquí a los 95 minutos la pierde el jugador de General Díaz contra Ruiz. Acompaña a Morales, intentan hacer una pared, intercepta Torito González, pero hace un error y manda el balón a su propia portería y así Cerro Porteño lograba el tercero. Aquí vemos la repetición. Recordemos que Torito González fue también un exjugador de Cerro Porteño. Ahí estaba, se quejaba Torito González y no había tiro de esquina. Finalizaba el partido. Cerro Porteño lograba un triunfo de 3-1 de General Díaz. Muy bien, Leandro. Ahora vamos a ver los goles de la victoria de Guaraní ante el Sportivo Luqueño. Y acá iba a llegar el primero, corre el pase para Raúl Bobadilla y gol para Guaraní. El gol llegó a los 12 minutos del primer tiempo. El Indio le estaba ganando 1-0 al Sportivo Luqueño. Vemos la repetición del gol para el Indio. 1-0 se ponía en el marcador y acá iba a llegar el segundo del Indio. El pase para Cecilio para Bobadilla. Bobadilla le vuelve el favor, mete el disparo y gol para Guaraní. 2-0 estaba en el marcador. El Indio le estaba ganando por 2-0 al Sportivo Luqueño. El gol llegó a los 69 minutos de segundo tiempo. Vemos el festejo con sus compañeros. Vemos la repetición del gol para Guaraní. 2-0 le estaba ganando al Luqueño. Y acá iba a llegar el único tanto para el Sportivo. El pase del jugador Aquino para Moreira. Moreira se la pasa a Morales y gol para el Sportivo Luqueño. 2-1 descontaba el Sportivo Luqueño. Y acá esta oportunidad de Guaraní, el centro de Edgar, pero la manda al fondo. No podría el jugador de Guaraní, el pájaro Benítez. Esta acción llegó a los 95 minutos y así finalizó el partido entre Guaraní 2-1 Sportivo Luqueño.